San Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles elegidos personalmente por nuestro Señor Jesucristo. Su nombre aparece en los evangelios junto al de los demás, pero su figura es discreta, silenciosa y firme. No fue el más conocido entre los apóstoles, ni el que más habló, ni el que más escribió. Sin embargo, su vida revela una verdad profunda. En el reino de Dios no es la fama lo que importa, sino la fidelidad. San Judas Tadeo era pariente de Jesús según la tradición antigua de la Iglesia. Creció en el ambiente del pueblo de Israel, escuchando las Escrituras y esperando la llegada del Mesías prometido. Su corazón estaba formado por la fe de los patriarcas, por la esperanza de los profetas y por el deseo de que Dios actuara en la historia. Cuando Jesús comenzó a predicar y a llamar discípulos, Judas respondió a esa llamada. No sabemos exactamente el momento ni las circunstancias concretas de su vocación, pero sabemos que dejó su vida anterior para seguir al Maestro. Como los demás apóstoles, aprendió caminando con Cristo. Lo escuchó enseñar, lo vio sanar, lo contempló orar y lo acompañó en sus viajes por Galilea y Judea. Los evangelios apenas registran una intervención directa de Judas Tadeo. Durante la última cena hizo una pregunta a Jesús que revela su corazón. Preguntó por qué Cristo se manifestaría a sus discípulos y no al mundo. No era una curiosidad superficial, era una inquietud profunda sobre el modo en que Dios actúa. Esperaba quizá una manifestación visible, poderosa, que transformara inmediatamente la historia. Pero Cristo respondió que quien lo ama guarda su palabra, y que el Padre y el Hijo vendrán a habitar en él. Esta respuesta marca una enseñanza fundamental para la vida espiritual. Dios no conquista el mundo primero desde fuera, sino desde dentro del corazón humano. El reino comienza en el alma que ama y obedece. Como los demás apóstoles, Judas Tadeo vivió el momento decisivo de la pasión. Vio cómo el Maestro era arrestado, juzgado y crucificado. La cruz fue una prueba para todos. Las expectativas humanas se derrumbaron. El Mesías parecía derrotado. Los discípulos sintieron miedo, confusión y tristeza. Pero la historia no terminó en la cruz. La resurrección transformó completamente su comprensión. Cuando Cristo resucitado se apareció a los apóstoles, el miedo dejó lugar a la certeza. No estaban siguiendo a un maestro derrotado, sino al Señor vivo. Esta experiencia cambió su interior. Ya no eran discípulos temerosos, se convirtieron en testigos. En Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Ese momento fue decisivo para todos ellos. El mismo grupo de hombres que antes había tenido miedo ahora comenzó a predicar con valentía. El Espíritu no anuló su personalidad, pero fortaleció su voluntad y clarificó su misión. A partir de ese momento, San Judas Tadeo fue enviado a predicar el Evangelio. La tradición de la Iglesia afirma que evangelizó regiones de Oriente, especialmente Mesopotamia y Persia. Viajaba de ciudad en ciudad anunciando que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por la salvación del mundo y que todos están llamados a la conversión. Su predicación no era filosófica ni abstracta, era directa. Llamaba a abandonar la idolatría, a vivir en la verdad y a perseverar en la fe. Esto provocó conversiones, pero también persecuciones. En muchos lugares, el anuncio del Evangelio desafiaba las creencias paganas y las estructuras religiosas establecidas. Predicar a Cristo significaba confrontar al error. San Judas Tadeo no retrocedió. Sabía que el Evangelio no se adapta al mundo. El mundo debe convertirse al Evangelio. Esta convicción es una de las características más claras de la predicación apostólica. Los apóstoles no buscaban aprobación social, buscaban fidelidad a Cristo. En su misión apostólica, Judas también dejó una enseñanza escrita que forma parte del Nuevo Testamento, la Epístola de Judas. Aunque breve, esta carta contiene advertencias claras sobre la vida cristiana y sobre los peligros que amenazan la fe. En ella advierte que surgirán falsos maestros que se infiltrarán entre los creyentes, hombres que deformarán la gracia de Dios para justificar el pecado
y que negarán la autoridad de Cristo. Esta advertencia tiene carácter profético. San Judas no habla solo para su tiempo, habla para todas las generaciones. Sabía que la Iglesia siempre enfrentaría la tentación de diluir la verdad para adaptarse al mundo. Por eso exhorta a los fieles a mantenerse firmes en la fe recibida. Les pide que construyan su vida espiritual sobre la oración, que se mantengan en el amor de Dios y que tengan misericordia con quienes dudan, pero que también sean firmes ante el error. Su mensaje es claro. La caridad verdadera no consiste en tolerar el mal, sino en salvar a las almas del engaño. Esta enseñanza tiene una fuerza especial en tiempos de confusión. Judas Tadeo nos recuerda que la fidelidad exige discernimiento. No todo lo que se presenta como espiritual viene de Dios. El cristiano debe conocer su fe, vivirla y defenderla. Durante años Judas continuó su misión apostólica junto con otros discípulos, especialmente Simón el Celote. Juntos anunciaron el Evangelio en regiones donde Cristo no era conocido. Viajaban sin protección, sin poder político, sin riquezas. Su única autoridad era la verdad que proclamaban y la vida que la confirmaba. La predicación apostólica no era una teoría, era un testimonio. Los apóstoles anunciaban a Cristo porque lo habían visto resucitado. Esa certeza les daba una fuerza interior que ninguna persecución podía quebrar. En este punto conviene detenerse. Si el testimonio silencioso pero firme de San Judas Tadeo te está interpelando, hazle like ahora mismo, porque este mensaje necesita llegar a más hombres que quieren vivir su fe con coherencia. Comenta qué aspecto de su fidelidad te desafía más y comparte este video con alguien que necesita recordar que incluso los apóstoles menos conocidos fueron gigantes de fe. Aquí no entretenemos, formamos hombres para Dios. Finalmente, la misión de Judas Tadeo culminó en el martirio. Según la tradición antigua, murió en Persia después de predicar durante años. Fue ejecutado por anunciar a Cristo en un ambiente hostil. Su muerte no fue un fracaso, sino la confirmación definitiva de su fidelidad. Como los demás apóstoles, selló su predicación con la sangre. La Iglesia lo recuerda especialmente como intercesor en las causas difíciles y desesperadas. Esta devoción no surge de superstición, sino de la experiencia espiritual de los fieles que han visto su poderosa intercesión. Pero su ejemplo no consiste solo en obtener favores, sino en enseñar perseverancia. La vida de San Judas Tadeo muestra que el cristiano debe permanecer fiel incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. No todos serán líderes visibles como Pedro, ni teólogos profundos como Pablo, pero todos pueden ser fieles. Para Virilitas Christi, su ejemplo es especialmente importante. Enseña que la grandeza espiritual no depende de la fama, sino de la constancia. El hombre que permanece fiel en silencio puede ser tan grande ante Dios como el que predica ante multitudes. San Judas Tadeo siguió a Cristo cuando era fácil y cuando era peligroso. Predicó cuando fue bien recibido y cuando fue perseguido. Vivió su fe sin buscar reconocimiento. Y cuando llegó el momento final, no negó al Señor. La pregunta final es simple. ¿Eres fiel cuando nadie te ve? ¿Mantienes la verdad cuando es incómoda? ¿Perseveras cuando el camino se vuelve difícil? Judas Tadeo no fue el más famoso de los apóstoles, pero fue uno de los más fieles. Y la fidelidad es la verdadera medida de la santidad, porque Dios no busca hombres famosos, busca hombres constantes. Virilitas Christi, hombres para la eternidad. Únete a la resistencia de los hombres de Dios. No naciste para la comodidad, sino para el combate.